recordemos que en la clase anterior hablamos sobre... Profe, disculpa. Sí, dime. Qué pena contigo, es que no te escuché muy bien. ¿Tú podrías repetirme respecto a lo que toca hacer de dibujos? Claro, miren, yo les voy a comentar de cada órgano, digamos, una imagen que diga, esta va a ser la imagen que ustedes tienen que dibujar. ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan el esquema completo con las partes, por favor, eso es muy importante, la celularidad para que ustedes aprendan a identificar los órganos. Esos dibujos los vamos a ir acumulando durante el corte y al final del corte yo les pido todo eso en un documento de PDF, me lo envían por WhatsApp o por correo, como quieran. Y esa es una nota que voy a tomar aparte para ustedes al final del corte, ¿listo? Igual en cada imagen yo les voy comentando, yo les digo sobre esta imagen hagamos un dibujo, les comento las partes para que quedemos todos de acuerdo. ¿Listo? Entonces esta sería como una parte de una nota que vamos a sacar. Es más, ya que no les comenté esto en la clase pasada, entonces por favor el primer dibujo que vamos a hacer, pues obviamente cuando los organicen, pues me los envían así. Por favor tomen nota para que sepamos el orden. El primer dibujo es el de la clase anterior, o sea, vamos a dibujar la hipófisis. Listo, una vista general y una vista de cada una de sus partes. Recuerden que tenía tres partes, ¿no? La anterior, la posterior y la parte intermedia. Entonces, eso de momento sería el primer dibujo. Ahorita al finalizar esta parte, me recuerdan por favor y les muestro las imágenes que vimos la clase pasada de la hipófisis para que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el que hacemos de dibujo. ¿Listo? Entonces les recomiendo mucho sobre todo las partes, utilicen colores, háganlos bien bonitos, que es una nota que les puede ayudar. ¿Hay más dudas al respecto? Vale, entonces discúlpenme un segundito, qué pena con ustedes, voy a acomodar aquí una cosa del internet y Profe, ya. Sí, pregunta, dime. ¿cada dibujo toca enviarlo o es al final? No, Final. al final, cuando se termine este corte, pues antes de que se termine, yo les aviso para tal día, por favor me envían los dibujos. Entonces, lo único que ustedes deben hacer es recopilarlos todos y enviármelos en un solo documento. Yo creo que más o menos haremos unos 6, 7 dibujos por ahí, no son tantos tampoco. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien me escucha de pronto entrecortado? ¿Tiene algún problema para ver la... Sí, profe, te estamos escuchando perfectamente. Listo, entonces vamos a hablar sobre el sistema endocrino y el primer órgano que vamos a referenciar es la glándula pineal. Ojo que está en la epífisis, ¿no? No es la hipófisis que fue la que vimos la clase pasada. Bueno, si ustedes ya vieron parte de esto en fisiología, yo creo que ustedes ya reconocen que esta glándula pineal es una glándula que modula o que funciona, se estimula a partir del fotoperiodo del año. Es decir, a pesar de que es un órgano interno, porque está dentro de la cavidad craneal, tiene capacidad fotorreceptora. De alguna forma, ya pues les explico más o menos cómo ocurre esto. La glándula pineal que se encuentra en toda la parte caudal de los ventrículos laterales, ya lo vemos en un esquema, está bien en la mitad del encéfalo. Ella puede captar estímulos lumínicos que vienen obviamente de los nervios ópticos y a partir de esos estímulos lumínicos se da la secreción sobre todo de melatonina, que va a ser la encargada de sobre todo modular la función gonadal. Para que nos quede un poquito más claro, y esto les puede pasar a ustedes en la vida práctica. Cuando ustedes trabajan en la parte de reproducción, en equinos, en bovinos, que es lo que más se trabaja, ustedes tienen que modular el ciclo estral, ¿no? Una gran ventaja es que si ustedes están en el trópico bajo, es decir, en condiciones de nuestro país, los bovinos y los equinos se están ciclando continuamente en el tiempo. Pero aquí es donde viene lo importante de esta glándula pineal. Si ustedes saben, los animales que viven en el norte, en los hemisferios o en el sur, aquellos países que tienen estaciones, esos animales no están ciclando o no están en capacidad reproductiva todo el año. Esto tiene que modularse porque, digamos, que un equino tenga una cría en invierno por las condiciones adversas de esa etapa del año, la cría no va a sobrevivir. Entonces, mucho con esto. La glándula pineal capta el fotoperiodo, es decir, la intensidad lumínica en ciertos periodos de tiempo durante el año. Esto, digamos, yo que sé, en junio, en mayo, cuando hay mayor actividad lumínica, es cuando la glándula pineal, pues en alguna medida, va a inducir una ovulación o va a inducir un ciclo estral. Esto para modular de esa forma la reproducción.
También hay animales que únicamente ciclan cuando hay fotoperiodos cortos, ¿listo? Porque les comentaba esto en cuanto a los que van a trabajar en reproducción. Este es un caso que nos contaban algunos profesores de, pues, cuando estudiaba en la Nacional, de equinos que importaban y pues ellos aparentemente nunca entraban en ciclo estral. Esos animales tienen que acostumbrarse obviamente al nuevo fotoperiodo, pero es para que lo tengan muy presente. Algunas veces los casos de infertilidad o subfertilidad pueden estar asociados a este fotoperiodo, que hay que tener presente la procedencia de los animales, eso si son de países temperados o no. Aparte de que la melatonina en gran medida regula la secreción de las gónadas, por el mecanismo que ya habíamos visto en la clase pasada, el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ahorita lo hablamos un poco más. La epífisis lo que hace de nuevo es modular, ya sea inhibiendo la producción de esas hormonas o estimulándolas, ¿listo? Entonces, pero tengan muy presente que el estímulo viene a través del fotoperiodo del año. Cuando veamos la histología de esta glándula, pues vamos a ver las células específicas que producen la melatonina, ya la vemos en un momento. Otra producción que también se da allí, de un neurotransmisor, que pues tal vez no es la más importante, pero que sí está allí presente, es la secreción de serotonina. Recuerden que pues tal vez este neurotransmisor se los han mencionado bastante porque le comentan a uno que modula el estado de ánimo, el cuento del chocolate y la liberación de serotonina. Pues en verdad la serotonina se libera bajo muchos estímulos. Sí es cierto que en alguna medida regula el estado de ánimo, pero otras funciones más importantes que tiene la serotonina es, por ejemplo, modular los crecimientos de algunos órganos. Puede llegar a producirse la serotonina como un factor mitogénico, es decir, que él favorece la reproducción de algunos tejidos. Otra función importantísima de la serotonina es una regulación central de la temperatura. En la base del encéfalo hay receptores específicos para serotonina que pueden aumentar o disminuir la temperatura. ¿Listo? Pero pues bueno, también es muy reconocido como neurotransmisor, tal vez es lo más importante. Perdón, se me olvidó decirles unas funciones de la melatonina, me centré mucho en los ritmos circadianos. La melatonina también se ha asociado a procesos de neuroprotección. Recuerden que el encéfalo cuando se lesiona no tiene una capacidad mitótica alta, es decir, si ustedes pierden parte del tejido neuronal, ese tejido no se va a recuperar, esas neuronas se mueren. ¿Qué es lo que hace la melatonina? En gran medida da un efecto protector en cuanto al estrés metabólico que sufren las células. Ese es el efecto neuroprotector que tiene. No es que regenere las neuronas, sino que en alguna medida les da una mayor capacidad de adaptación a fenómenos agresores. Y pues asociado a animales que han sido, se les ha retirado la glándula pineal de forma experimental, se ha demostrado, no se conoce el mecanismo exacto, que la melatonina participa en procesos de aprendizaje. Eso, aprendizaje y memoria, sobre todo con roedores, hace este tipo de experimentos, donde se retira la glándula pineal y obviamente se espera observar pues qué condiciones anormales presentan los pacientes. Dentro de ellas presentan alteraciones del aprendizaje y la memoria. Miren la ubicación que tiene la glándula pineal. Fíjense que está, pues, obviamente muy lejos de donde viene el estímulo lumínico, ¿no? Recuerden que los ojos generan un nervio óptico, el cual se cruza hacia la base del encéfalo, en lo que conocemos como el quiasma óptico. Creo que ustedes lo han visto en anatomía, ¿no? Allí donde se cruzan los dos nervios. En estas porciones donde se cruza el nervio óptico, hay ramas simpáticas, es decir, hay núcleos y hay neuronas que de forma directa estimulan la glándula pineal. Por eso es que directamente ante un estímulo lumínico, la glándula pineal se activa por vías simpáticas de nuevo, neuronas, axones y obviamente pues, la comunicación con la glándula. La ubicación de la glándula está en toda la mitad del encéfalo. Si ustedes se dan cuenta, está asociado al cuerpo calloso o a los ventrículos laterales. Aquí estaría ubicado el cuerno de Amón, perdón, o el hipocampo, ustedes también lo tuvieron que haber visto. Y la ubicación de la glándula pineal es inmediatamente arriba de la base del encéfalo y caudal al cuarto ventrículo. Una característica también, pues digamos que es bastante particular de esta glándula pineal, es que ella no está incluida dentro de la barrera hematoencefálica. Recuerden cuando ustedes hablaban del sistema nervioso central el semestre pasado, que el sistema nervioso tiene una barrera de protección que se llama así, la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica, por si de pronto no la recuerdan, es una asociación entre las meninges
vasos sanguíneos, astrocitos y otras células como los podocitos o la microglia. Toda la conjunción de estas células lo que hacen es aumentar las capas de permeabilidad del encéfalo, es decir, normalmente hay un endotelio vascular, ¿no? Un vaso sanguíneo que es plano simple, esa sería la primera barrera. Los astrocitos se ubican en la periferia de esos vasos sanguíneos para dar otra barrera de filtración. Y aparte de eso, también vemos las células de microglia, que son las que hacen fagocitosis, que también participan en esa barrera de barrera hematoencefálica. Eso ocurre en todo el sistema nervioso central, y aquí es donde viene lo que es un poquito particular de esta glándula. La glándula pineal, aunque está asociada a la dura madre, es decir, a la membrana meningia más interna, está ya asociado, esta glándula se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica, ¿listo? Es decir, es parte del sistema nervioso central, pero se encuentra fuera de las meninges, por decirlo de alguna forma. Por eso es que ustedes van a ver que en este tejido, en la glándula pineal, es común encontrar células que ustedes normalmente ven en vasos sanguíneos. Es decir, ustedes pueden ver, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células de masa, y eso puede ser relativamente frecuente. Si ustedes recuerdan lo que vieron el semestre pasado del sistema nervioso, ustedes deben recordar que no es para nada común ni normal encontrar, por ejemplo, un linfocito en el neuropilo, ¿listo? En el cerebro. Eso no debe pasar por la misma barrera hematoencefálica. De nuevo, como esta glándula está fuera de la barrera hematoencefálica, por eso podemos encontrar esas células sanguíneas que les siguen. La histología de este órgano es muy básico, es muy fácil, es decir, espero que por favor se les quede grabado en la memoria. En verdad vamos a ver 4 componentes, 2 componentes celulares, que son los astrocitos y los pinealocitos, ya se los muestro en un momentico. Estas células, los pinealocitos, son los encargados de secretar la melatonina, de la que estábamos hablando hace un momento, que regulaba los ciclos, el ritmo circadiano nictameral. Cuando hablo de los ritmos circadianos, por si alguien no lo tiene todavía claro, esos ritmos circadianos, de nuevo, son los estados fisiológicos que dependen de la luminosidad del medio ambiente, como la parte reproductiva que les comentaba ahorita. Fuera de estas dos células, pues encontramos las células sanguíneas y aparte de estos componentes, vamos a encontrar unos tabiques de tejido conectivo que son bastante gruesos, tal como si ustedes vieran, por ejemplo, un tejido conectivo denso y regular. Sí, muy parecido a eso. Es más, puede ser hasta parecido al denso regular, forma unos tabiques bastante grandes, ya se los muestro en una imagen histológica. Y aparte de eso, otra cosa que no vamos a ver en otros órganos del sistema nervioso, por lo menos de estos que vamos a ver del sistema endocrino, perdón, es la presencia de lo que conocemos como cuerpos arenáceos, eso que está escrito allí de últimas. Esto digamos que es un proceso normal dentro de la glándula pineal, y es que a medida que el animal envejece, a medida que la edad aumenta, ustedes van a ver que esta glándula sufre de depósitos de mineral, normalmente calcio, también puede haber allí elementos como el flúor, entre otros, que forman una especie de masas basofílicas muy intensas. ¿Listo? Esta de las glándulas que vamos a ver de nuevo es la única que va a presentar este tipo de depósitos de mineral. Entonces, pues ya no les hablo más carreta y la vemos ahora sí en vivo y en directo. No se van a confundir, porfa, porque ahí hay una manito, pero no es el cursor que yo tengo. Como les decía, aquí únicamente vamos a ver 4 componentes. Primero, el componente celular. Fíjense que las células se agrupan en nidos o en islas, se le llama así estas agrupaciones redondeadas, donde hay células que pues tienen un citoplasma irregular, los núcleos pueden ser un poco redondeados, un poco más pequeños e hipercromáticos. Se fijan, hay diferencias, por ejemplo, en este núcleo que es un poquito más redondeado, a este núcleo que es completamente hipercromático, o este que está aquí arriba. Siempre que ustedes vean esos núcleos pequeñitos, por ejemplo este que está acá, e hipercromático, es decir, que son basofílicos muy intensos, estaremos hablando de los astrocitos, ¿no? Dentro de los componentes celulares que debemos ver acá, estos pequeñitos. Recuerden que los astrocitos tienen una función de soporte. Estas células, estos astrocitos, generan proyecciones citoplasmáticas que se encargan de regular el metabolismo de células que se encuentran alrededor. Es decir, que esos astrocitos están regulando la función de los pinealocitos, que son estas células redondeadas que estamos viendo aparte. De hecho, son las que predominan, si ustedes se fijan en eso.
Aquí hay otra cosa que es bastante interesante. Fíjense que algunas células empiezan a depositar unos pigmentos granulares, como los que estamos viendo aquí abajo en esta célula, o por acá. A ver, ¿dónde más los vemos? Por acá en esta parte, acá también hay pigmentos. Profe, Y dime. ¿me podrías otra vez señalar los astrocitos? Es que se quedó como el pulsor pausado. Claro, listo. Déjame te los muestro en esta otra imagen que está un poquito más clara, Vale, profe. para que sea un poquito más fácil de ver. Acá, en esta imagen que estamos viendo en la diapositiva 7, fíjense que hay flechas de color negro y flechas de color rojo. Aquellas flechas que señalan un núcleo, pues, las flechas rojas, que señalan un núcleo como de un color basofílico intenso, si ustedes lo logran notar. La forma puede ser variable, aquí están planos. Estos son los astrocitos, guíense siempre por el color de los núcleos. Son de una coloración un poco más oscura. Ahora miremos las células que se encuentran señaladas con la flecha negra. Fíjense que estos núcleos, pues aparte de que tienden a ser redondeados, son de una coloración basofílica tenue. Si logran ver la diferencia, estos núcleos son como granulares. Esos son los pinealocitos. ¿Listo? Estas células que están acá. Y estos son los astrocitos. Para que nos quede más fácil, fíjense estas células pequeñitas que están aquí arriba, que de nuevo tienen el núcleo muy azul. Estos también son astrocitos. Por acá podemos ver otro, compárenlo con un pinealocito que está aquí al lado, como son de grandes los núcleos. Aquí sí queda un poquito más claro. ¿Quieren que les muestre otra imagen? Volvemos a repasar eso. Sí, profe. Vale, miremos acá entonces de nuevo, cambiemos de imagen para que no sea siempre la misma. De nuevo, intentemos ver acá núcleos grandes y núcleos pequeños, acá dentro de estos acúmulos celulares. A ver si lo logramos diferenciar. Vamos a ubicarnos acá, en esta parte de aquí arriba. Fíjense que hay unos núcleos grandes, redonditos, como estos que están acá, y hay unos núcleos o unas manchas. ¿Me pueden confirmar si aquí están viendo el cursor donde estoy ubicado? En este momento estoy Sí, moviendo Sí, el cursor. sí, yo lo veo, profe. Estos núcleos pequeñitos que están ahí arriba del cursor, que ustedes ven que son de una coloración basofílica muy intensa, son casi que negros. Estos son los astrocitos. Ocasionalmente, ustedes van a ver que estos núcleos pueden cambiar de forma. Voy a mover para ubicar otro. Fíjense, por ejemplo, acá en la periferia. Hay un núcleo pequeñito, delgado, hipercromático, muy azul. Ese también es un astrocito. Ellas son las células de soporte que están formando fibras para sostener al resto de las células. Ahora miremos las otras células que se logran ver allí. Fíjense en este núcleo donde estoy ubicado, un núcleo redondito. Aquí hay otro núcleo que tiene esa misma característica, es bastante redondo. Si comparamos el color, ubiquémonos acá. Fíjense en este núcleo redondo y fíjense en el núcleo hipercromático que les mostré antes. Esta puede ser una buena forma de diferenciar entre los dos. El que está a la izquierda, este de acá, es un astrocito. El que está a la derecha es un pinealocito. ¿Listo? La célula que se encarga de producir el ritmo circadiano noctameral, ¿no? Entonces, de nuevo, el núcleo hipercromático muy oscuro, astrocito, lo pueden ver en forma plana, lo pueden ver hacia la periferia, y el resto de células son los pinealocitos. ¿Queda un poquito más claro la diferenciación entre los dos? Fíjense, por ejemplo, acá, me cambié hacia el lado izquierdo. Este que está aquí redondito es un pinealocito, y este que está aquí arriba plano es un astrocito. ¿Listo? Entonces, de nuevo, fíjense en la diferencia entre el color del núcleo, entre los dos tipos de células. Ahora, nos hace falta ver los cuerpos arenáceos. Esto que ustedes ven aquí irregular, fíjense esta estructura basofílica que tiende a ser hasta negra, que en algunos casos tiene una composición concéntrica, si ustedes se dan cuenta parece que hubieran varios círculos hasta llegar afuera. Estos son depósitos de mineral. De nuevo, esto es muy común en esta glándula. Entre más viejo sea el animal o la persona, mayor va a ser el depósito de estos cuerpos arenáceos. ¿Tenían alguna pregunta, perdón? Son como Profe. las manchas moradas oscuras, ¿cierto, profe? Sí, esas grandes moradas, donde está la manito esa, ahí está señalando un cuerpo arenáceo de esos. Fíjense que hay varios, ¿no? De hecho, si uno ve un menor aumento de la glándula, se ven varios espacios con este material, o sea, de un menor aumento uno puede reconocer la glándula medianamente fácil.
¿Tenían otra pregunta, perdón? Profe, ¿puedes volver a señalar un pinealocito, por favor? Sí, listo. Dame un momento y ya te vuelvo a señalar la imagen. Esta sí está un poquito difícil de ver. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, acá puedo insertar cosas, ¿no? Esperen a ver si puedo poner un circulito para que lo veamos más fácil. Listo, entonces el pinealocito, ay, perdón, les quito el relleno de esta cosa. En el círculo azul vamos a dejar el núcleo del pinealocito. Esperen, agrando esto para que se vea mejor. ¿Listo? Fíjense en ese círculo que puse, cómo se ve el núcleo. Es muy característico, es redondeado. Bueno, si ustedes se logran dar cuenta, hay una especie de estructura redondeada azul adentro. Ya les muestro más cerca. No sé si con ustedes habíamos hablado de los nucleolos la clase pasada, y sí, pues no estoy muy seguro, pero en estas células la mayoría van a tener una estructura dentro redondeada o un poco irregular, que es el mismo nucleolo. Para los que no recuerdan qué es el nucleolo es donde está contenido el ADN ribosomal. Es decir, a partir del nucleolo, cuando una célula tiene actividad mitótica pues, en el momento, se desdobla ese material genético para producir más ribosomas. De nuevo, fíjense, el núcleo redondeado y aparentemente pues tiene acúmulos o grúmulos un poco más oscuros adentro que corresponden al nucleolo. Y ahora vamos a ver un astrocito. Vamos a poner otro circulito más pequeño. Vamos a ver este que les señalé ahorita. Perdón, es que tengo un portátil, entonces me muevo con un poquito de espacio por eso. Este circulito que les acabé de dejar acá, cambiemos el color. Ese circulito rojo está delimitando un astrocito. Vamos a buscar otro y lo ubicamos por ahí. Quiero que por favor se den cuenta del color del núcleo. Busquemos otro aquí arribita, nada más hay uno. Fíjense que el núcleo es bastante oscuro, es hipercromático, las células son pequeñitas, si las comparamos con los núcleos de las otras células, ¿no? Quedó un poquito más claro. Estos grandes de acá son los cuerpos arenáceos, donde está la manito, es ahí que ya estaba desde antes. Listo. Si queda alguna otra duda, por favor me avisa. Esta también es de la glándula pineal. Lo que pasa es que la verdad no sé cómo fijaron esa imagen, pero quedó bastante fea. Era sobre todo para que ustedes notaran lo que era el cuerpo arenáceo, para que lo vieran un poquito más de cerca. De una vez apréndanse esto, este es el aspecto que toma el tejido cuando sufre mineralización, independiente del órgano. Fíjense cómo el tejido que está alrededor toma la forma de ese material que se deposita, si ven que forma como una especie de círculo. Ese mineral cuando se infiltra en un tejido lo separa, como que lo dispersa. Fuera de las estructuras que vimos en esta glándula, pues faltaría, perdón, me vuelvo aquí a esta, los tabiques de tejido conectivo, que era lo único que no habíamos mencionado ahorita. Fíjense que estas islas están pues delimitadas por unas estructuras gruesas donde casi no hay celularidad. Estos son los tabiques de tejido conectivo, muy frecuentes, muy fáciles de ver en este tipo de glándulas. Entonces fíjense que tenemos todos los componentes. La celularidad, astrocitos. Aquí estamos viendo los cuerpos, los depósitos de mineral y las formaciones de los tabiques o septos de tejido conectivo. Listo con esta glándula. ¿Tienen alguna duda con la glándula pineal? ¿Sí quedó clara la histología? Sí, profe. Vale, listo. Vamos a hablar ahora de la glándula tiroides, la segunda glándula que vamos a ver hoy. Yo creo que de este órgano ustedes también ya han hablado. Recuerden que la glándula tiroides es un órgano que se ubica en la parte más craneal de la tráquea. De hecho, en muchas especies como en nosotros, se encuentra asociado al cartílago tiroides de la laringe, ¿no? Allí se encuentra la glándula tiroides. Tengan presente de una vez que en la mayoría de especies domésticas, a diferencia de nosotros,
La glándula tiroides no es completa y no se ubica en la posición craneal que se ubica en nosotros. Si ustedes más o menos tienen la idea de dónde se ubica la glándula tiroides en nosotros, se ubica en lo que, pues no me acuerdo, esto le llaman como la manzana, no sé, la prolongación que hace el cartílago tiroideo, aquí en la parte de la garganta, ahí inmediatamente abajo está ubicada la glándula tiroides en nosotros. Si ustedes van a buscarla, por ejemplo, en un canino o en un equino, ustedes van a ver que se ubican más o menos hacia el tercer o cuarto anillo traqueal y son dos, son órganos dobles, se encuentran hacia la lateral. Entonces, mucho ojo cuando los vayan a buscar, que dependiendo de la especie, pues cambian un poquito. Este es un órgano pues, que tiene obviamente un aspecto glandular. Si ustedes lo ven desde el aspecto macroscópico, van a verlo como un tejido blanquecino, blanco amarillento, que tiene una superficie irregular. Yo siempre les doy el ejemplo de un coliflor, muy parecido a eso, la superficie es rugosa. Dentro de las funciones de la glándula tiroides, ahorita vemos un poquito cómo se producen las hormonas tiroides, pero tengan muy presente que esta glándula tiroides, la secreción tiroidea, modula absolutamente todo el metabolismo del cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Estas secreciones, la tiroxina, ahorita hablamos sobre las secreciones que se producen, tienen receptores celulares en la superficie. Esta secreción hormonal llega y cuando llega sobre la superficie de la célula aumenta su metabolismo, sobre todo el gasto de oxígeno y la producción de ATP. Ustedes van a ver que en este mecanismo de aumento del metabolismo, se produce también gluconeogénesis, glucogenólisis, entonces en realidad hay una movilización de lípidos y una condición de hiperglicemia. Todo se hace en este momento por la secreción de la glándula tiroides, de nuevo, para aumentar el metabolismo. Eso es lo que normalmente va a producir este tipo de glándulas. Ya vemos la histología la verdad es bastante básica, es muy sencilla. Aquí únicamente vamos a hablar de dos componentes celulares, lo que es el acino tiroideo, ya lo vemos en un momentico, y lo que son las células parafoliculares, que se encuentran fuera del folículo tiroideo. Esa secreción hormonal, la producción de la glándula tiroidea, sí o sí es dependiente de yodo. Tal vez ustedes han visto esta condición, se presenta bastante en humanos, aunque pues también se puede presentar de forma congénita en bovinos, sobre todo la visto, que es una condición que se llama el hipotiroidismo o el bocio hiperplásico. Nosotros debemos adquirir yodo en la dieta, ¿listo? Porque el yodo es el que se utiliza para producir la hormona tiroidea. Si ustedes no consumen yodo en la dieta, normalmente la sal es la que trae el yodo. Si ustedes no consumen ese elemento en la dieta diaria, ustedes van a ver que la glándula tiroides se va a hipertrofiar. De hecho, a las personas que sufren este bocio hiperplásico, ustedes van a ver que la región craneal del cuello les crece muchísimo, como si tuvieran una especie de papada. Y todo está asociado a ese fenómeno de deficiencia de yodo. Ahorita les muestro unos ejemplos de hipotiroidismo como tal la enfermedad. Esa enfermedad es pero muy frecuente en caninos sobre todo, y sobre todo en caninos, por ejemplo, de raza labrador, de raza beagle, también los golden retriever, son animales que son o están muy predispuestos genéticamente a sufrir esta enfermedad. Ya ahorita la vemos en un momento. Para que nos ubiquemos un momentico, ya les acabo de explicar esa celularidad. En verdad, lo que ustedes van a encontrar en la glándula tiroide es el folículo tiroideo, se llama así, que es esa estructura acinar, es decir, son células que tienen un ducto central, y el epitelio es cúbico simple. Ahorita vamos a ver que el epitelio también varía, ocasionalmente puede ser muy alto, prácticamente cilíndrico, ocasionalmente puede ser muy bajo, casi que plano. Ahorita les explico el por qué. Y esas que están aquí como células C son las células parafoliculares. Estas células parafoliculares ustedes las van a ver en el intersticio, o sea, aquí como la están mostrando, o también se pueden llegar a encontrar acá, en medio del epitelio de revestimiento de los folículos. Donde es más común que la encuentren va a ser aquí en el intersticio. Y una vez hablamos de estas células parafoliculares, por eso quería mostrarles el dibujito para que la ubicaran primero. Ya hablamos que los folículos tiroideos producen la hormona tiroidea, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que produce la hormona tiroidea. Ahora las células parafoliculares, ellas producen una hormona que nada tiene que ver con el metabolismo general del cuerpo. Las células parafoliculares, que son esas células, las que les mostré ahorita, estas células, las células C, ellas producen una hormona que se llama la calcitonina.
Entonces, mucho ojo porque esto va de la mano con la glándula paratiroides, que ya la vemos en un momento. La calcitonina, esta secreción de esta hormona C, perdón, de esa célula parafolicular, se da cuando se detectan condiciones de hipercalcemia. Listo, ojo con esto. Es decir, hay una condición, por el motivo que sea, que aumentó las concentraciones de calcio en sangre. Yo que sé, ustedes la administraron de más a nivel intravenoso, o el animal está sufriendo un estrés metabólico, una falla renal que conlleva este fenómeno de hipercalcemia. ¿Listo? Entonces partimos de esto. Cuando estas células parafoliculares captan esos excesos de calcio, ellos secretan la calcitonina. La calcitonina va a tener un evento contrario a esa hipercalcemia. Es decir, la secreción de calcitonina genera hipocalcemia. ¿Cómo lo hace? Pues, bueno, vamos a ver si ustedes recuerdan un poquito de la histología del hueso, ¿no? Recuerden que en el hueso encontramos células que son los osteoblastos, que son células de reserva, los osteocitos, que son las células maduras, y los osteoclastos, que son los que hacen remoción ósea. Eso también del semestre pasado, si no estoy mal. ¿Qué es lo que va a hacer esta calcitonina? La calcitonina inhibe la replicación y la acción de los osteoclastos, es decir, inhibe la remoción ósea, inhibe que los osteoclastos liberen calcio del hueso hacia la sangre. Ese es el primer mecanismo que utiliza. El siguiente mecanismo es estimular los osteoblastos, es decir, lo que van a hacer es que estimulan las células, digámoslo así, de reserva del hueso para que se diferencien en formas maduras. Recuerden que los osteocitos empiezan a fijar el calcio en la matriz ósea que ellos mismos producen. Entonces, una forma en que la calcitonina disminuye esa hipercalcemia y pasa una hipocalcemia es facilitando el ingreso de calcio de nuevo al hueso. Ese es el mecanismo por el cual llevan a cabo su función. Ahora, esta secreción, cuando ustedes la ven dentro de la glándula, se llama coloide. ¿Listo? Así se le llama la secreción coloide. Y ahora vamos a ver un mecanismo, ese lo vamos a ver en las últimas imágenes de la glándula tiroides, que es cómo se produce y cómo se moviliza esta hormona. Esta glándula tiene algo muy particular, es que pues obviamente es una glándula endocrina, pero es una glándula endocrina que tiene la capacidad de almacenar su secreción. ¿Listo? Esa es la primera característica que tiene esta glándula. Este coloide, esto es la secreción, ya ahorita les muestro en histología, este coloide siempre es como un gel, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver para que me entiendan un poquito mejor, se ve como una especie de gel que es completamente homogéneo, es decir, no tiene fracturas, no tiene células, es como una gelatina, es completamente liso su superficie. Para producir este coloide, las células, las células foliculares del epitelio de revestimiento del folículo tiroideo, estas que están acá, ellas van a movilizar a través de ellas dos componentes. Primero, el yodo que viene de la sangre, que se ha movilizado a través de proteínas sanguíneas como son las globulinas, que han llegado a la porción basal de esta célula, y cuando llega a la porción basal, este yodo se transmite o se moviliza hasta acá, a la porción apical de la célula. ¿Listo? Se me olvidó comentarles algo. Ustedes van a ver que estas células, pues digamos que así es un poquito complicado de ver, pero estas células también tienen una especie de borde de cepillo. De hecho, ese borde de cepillo o esas expresiones que tienen la porción apical es una zona que es altamente o enzimáticamente activa. ¿Listo? Allí ocurre la formación y el desdoblamiento de la hormona tiroidea. Entonces, como les decía, perdón por la interrupción, llegó el yodo aquí a esta parte. El yodo se ubicó acá. Por otra vía tienen que entrar las globulinas. Como les digo, la hormona tiroides se llama tetrayodo o triyodo globulina. Las globulinas se sintetizaron, por ejemplo, en el hígado, viajaron por vía sanguínea, llegaron a esta célula. Una vez que llegaron a estas porciones, el yodo junto con las globulinas interactúan y forman distintas presentaciones de esa triyodo o tetrayodo tirosina. Esto de nuevo son las formas activas. Triyodo porque tiene 3 yodos, tetrayodo pues tiene 4 yodos, ¿no? Entonces aquí forma uniones de un yodo o de 2 yodos, ¿listo? Monoyodo tirosina o diyodo tirosina. Esas formas no son activas, esas formas se almacenan en el coloide. Hasta aquí a este momento, ¿cómo vamos? ¿Sí me entendieron? ¿Quieren que les repita algo más? Hoy vamos bien. Profe, pues yo entendí, pero tengo una preguntita. Sí, claro, dime. Lo que pasa es que, digamos, bueno, en la parte de la glándula tiroides, en los
en las aves, ¿la parte histológica es la misma o se diferencia en algo? Ah, bueno, ya hablamos sobre eso, pero sí es diferente porque cuando ustedes ven los mamíferos, en prácticamente todos los mamíferos, la glándula tiroides y la paratiroides vienen separadas. La paratiroides normalmente viene en la superficie externa. En las aves, estas glándulas tienden a estar combinadas en cuanto a su tejido. ¿Listo? Eso también es bastante característico de las aves. De momento recuerdo esa que es como la principal diferencia. Ah, ok, vale, profe. Sí, porque es que a mi grupo le tocó aves, entonces debemos hacer muchas preguntas acerca de esto. Sí, claro, no hay ningún lío. Ahí en esa sí cambia, en eso están fusionadas. Recuerden que para los que tienen, por ejemplo, aves y peces, que son como especies un poquito diferentes, igual para todos los mamíferos también, yo les dejé libros en la parte de archivos para que por favor los revisen. Ahí está histología de aves, histología de peces y 3 libros de histología de mamíferos para que los revisen cuando les quede un tiempito. Bueno. Em, Gracias, bueno. profe. Vale, listo. Entonces, una vez que se almacenaron las formas de monoyodo o diyodotirosina, pues se queda allí, se queda en el coloide, está almacenado. Pero ahora vamos a ver cómo se da la secreción de esta hormona. Cuando nosotros veíamos los ejes hipotálamo, hipófisis, tiroideo, por ejemplo, recuerden que había una hormona, que era la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Esa hormona estimulante de la tiroides no va tanto a estimular la producción, sino va a estimular la liberación de esa hormona. Entonces, ¿qué va a pasar? Ocurre un fenómeno contrario. Estas células foliculares generan proyecciones citoplasmáticas a forma de fagosomas, como que ellos atrapan el coloide y forman una especie de vacuolas. Ese coloide que ellas fagocitan, que estas células captan, llegan a la porción apical y son desdobladas. Cuando estas quedan desdobladas, se empiezan a dar la fusión de los monoyodo y los diyodo para formar ya sea la forma de triyodotirosina o la forma de tetrayodotirosina. Fíjense que de nuevo se almacena una forma, pero para excretarla la forma activa siempre va a ser la triyodotirosina o la tetrayodotirosina. Una vez que se da esa unión y se da la formación de estos dos tipos de hormonas, ellas viajan al revés, es decir, desde la porción apical hacia la porción basal, y son eliminados a través del sistema capilar para que llegue a circulación. Ya vemos cómo se ve ese proceso porque uno puede evaluar cuando la glándula está en un mecanismo de liberación de la hormona. Ahorita vamos a ver unas válvulas que se forman muy cerca a estas áreas apicales de los folículos. Entonces, para que veamos la glándula, esta es una glándula tiroides, pues esta sí es más bien de nosotros, de humanos. Ustedes van a ver que en la mayoría de especies no tiende a haber tanto espacio intersticial, todo es espacio claro. ¿Qué si estamos viendo? Pues esas estructuras eosinofílicas que ustedes ven acá, que son homogéneas, que parecen una gelatina, es el famosísimo coloide. Si nos vamos muy al borde del coloide, ustedes van a ver que aquí es donde se encuentran los acinos glandulares. Hay una serie de células cúbicas, ahí pequeñitas, que están rodeando todo el acino tiroideo. Ya lo vemos en más detalle. Y pues desde este aumento no se logra ver, pero en el intersticio, en los espacios intermedios entre los folículos, encontraremos las células parafoliculares, las cuales están secretando calcitonina. Por favor, apréndanse muy bien el color de este coloide. Ese es un color normal, este color eosinofílico. Estos colores basofílicos se asocian bastante a activación metabólica. Cuando hay degradación de los coloides, o sea, cuando hay liberación de ese material de coloide, ustedes van a ver que él toma una coloración levemente basofílica, como está ocurriendo acá. Ya vemos otros indicios de pues, activación metabólica de la glándula. Aquí estamos viendo un poco más de cerca, fíjense que el coloide es homogéneo, normalmente uno lo ve así. Ustedes me dirán que porque se ve como partido, como fracturado. Esto que ustedes ven aquí, para que una vez se aprendan esto, se llama artefacto. Cuando uno procesa las láminas histológicas, a veces por el mismo procesamiento del corte, se generan estas que parecen lesiones, pero no lo son, por eso se llaman artefacto. Cuando ustedes vean como estas estriaciones, eso es porque el micrótomo, la cuchilla que hace el corte de esta lámina histológica ya está perdiendo filo y por eso es que hace como este movimiento como de serrucho. Pero el coloide tiene este aspecto normalmente, eosinofílico homogéneo. Fíjense que en algunos de los folículos, como acá,
si ustedes se van muy cercano al epitelio, se están formando vacuolas dentro del coloide. Esto también es un indicio de activación o de liberación de la hormona. Cuando la hormona estimulante de la tiroides llega a los epitelios foliculares, ellas empiezan a hacer la fagocitosis que les comentaba, que forma esas proyecciones citoplasmáticas, ¿no? Cuando forma esas proyecciones citoplasmáticas, forma estas vacuolas que de nuevo son indicios de la degradación o el metabolismo de ese coloide que estaba allí previamente almacenado. Aquí podemos ver algunas células parafoliculares, fíjense que son células grandes que se encuentran en el intersticio. Bueno, ahorita les dije que casi se me olvida comentarles esto, que el epitelio, aunque uno lo veía cúbico simple, a veces se puede ver hasta plano simple o cilíndrico simple. ¿Por qué se genera tanta variación en la altura del epitelio? Normalmente es por el contenido de coloide. Si ustedes ven que la glándula tiene un coloide normal como este, ustedes van a ver que la presión del coloide sobre el epitelio, sobre este epitelio de la periferia, hace que se vea casi plano. Pero cuando hay procesos, por ejemplo, de deficiencia de yodo o hipotiroidismo, estas células, al no tener yodo disponible, se hipertrofian. Digamos que ya lo que buscan es aumentar su acción, aumentar su capacidad metabólica. Entonces las células crecen en tamaño, pero pues si no hay yodo no tienen cómo producir la hormona, ¿no? Entonces por más que crezcan, pues no cumplen su función. Esos son como dos hallazgos que uno puede llegar a encontrar en la enfermedad. Aquí ese es un aumento pues un poco mayor, estamos más cerca. Aquí podemos ver la gran cantidad de células que encontramos en el intersticio. Aquí ven a ver muchísimas células parafoliculares, ya las vemos en más detalle. Noten cómo se forman las vacuolas que les mencionaba en los bordes del acino tiroide. Esto de nuevo es una glándula tiroides que es metabólicamente activa. Aquí vemos algunas áreas rojizas, ¿no? Esto también es normal. En el intersticio ustedes van a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos, además de las células parafoliculares. Ya les muestro un otro aumento mayor para que veamos un poco mejor el acino. De nuevo, ese es el coloide, toda esta parte rosado, lo que aquí está como líquido folicular, apréndanselo como coloide, por favor. Esta estructura que está delimitada en las líneas punteadas, esto que está en el medio, es el epitelio del folículo tiroideo, ¿no? Este epitelio, que de nuevo, como les digo, aunque normalmente es cúbico simple, puede cambiar, plano simple o cilíndrico simple. Y aquí en el intersticio, ya lo vemos en mejor detalle, fíjense que hay unas células que tienen el Una núcleo. pregunta. Sí, dime. Es Dime. que no me quedó muy claro. Digamos, esos punticos podrían ser el ejemplo que tú pusiste sobre el borde de cepillo, que es como el almacenamiento de la tiroides. Para ver el borde de cepillo, o sea, sí está en esa área. Aquí donde ustedes ven las vacuolas, sí es donde está el borde de cepillo. ¿Qué es lo que pasa con estas células que uno normalmente no puede ver el borde de cepillo? Para poderlo ver así como uno lo ve en el epitelio respiratorio, tocaría hacer una microscopía electrónica. Pero toda esta área donde se forman las vacuolas, sí es el área donde está el borde de cepillo. Esa es el área que es como más activa metabólicamente hablando de estas células epiteliales. Lo más cercano siempre del coloide al epitelio folicular sería allí donde están las cilias, que pues están, pero no se ven. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Pero sí, eso como les digo es muy buena observación. Siempre que, pues más adelante, si da la casualidad que ustedes de pronto se vuelven patólogos, tengan muy presente que la activación de la glándula está muy asociada a esos espacios claros que se forman alrededor del epitelio folicular, que ya saben que es por la movilización y por la fagocitosis. Les estaba diciendo que en estas áreas ustedes van a ver unas células de núcleo un poco más grande, un poco redondeado, y ahorita las vemos en mejor detalle, que estas son las células parafoliculares. También se pueden ver a veces así planas, pero están en el intersticio. Eso sería el intersticio. Ellas son las que producen la calcitonina, ¿no? Por acá hay otra imagen, sí. Acá se ven un poquito mejor. Las intersticiales son, por ejemplo, esta célula que vemos acá, la que está aquí en propiamente el tejido conectivo o el intersticio. Fíjense que pues hay bastantes, pero lo que predomina siempre son las células del epitelio folicular. Aquí también estamos viendo el espacio claro, que es donde están las vellosidades, donde ocurre el metabolismo de este coloide. Por acá están señaladas si no estoy mal. Miren, aquí esas están bonitas.
Esas son las células parafoliculares. Pues esta agrupación de células quedó bastante bien. Fíjense que aquí por el componente del coloide, el epitelio tiende a ser casi que plano simple. ¿Sí ven cómo se modifica? No estamos hablando de un epitelio transicional, no se van a confundir, no es un epitelio urinario, pero este epitelio cúbico simple sí se puede modificar de nuevo en razón al depósito de coloide que tenga la glándula. Fíjense de nuevo esta vacuola. Profe, Sí, dime. ¿cómo es que se llaman las células que estaba señalando? Las que están en el intersticio se llaman células parafoliculares. Las que se encuentran, ya les muestro en dónde, acá. Gracias, profe. Estas son parafoliculares y esas son células del epitelio del acino tiroideo. Ya que tenemos clara la histología, voy a mostrarles dos imágenes de glándulas que tienen una patología que se llama hipotiroidismo. Tanto en nosotros los humanos como en medicina veterinaria se conocen dos tipos de hipotiroidismo, digámoslo a grandes rasgos. El primero que les voy a mostrar, por si quieren leer de esa enfermedad, se llama hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto. ¿Listo? Con S y con H, Hashimoto. Se llama así, tiroiditis o hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Por qué se le llama así? Pues primero, ya que vimos la histología, fíjense que eso es una glándula tiroides. Aquí estamos viendo coloide, por acá en algunas partes vemos coloide. ¿Quién me podría decir, estas dos tienen la misma lesión, este recuadro y esta acá? ¿Quién me podría decir, teniendo en cuenta la histología normal, esto que vimos acá, qué les podría llamar la atención de esta glándula tiroides para empezar a hablar sobre la lesión? ¿Qué les puede llamar la atención que está anormal en esta glándula? De nuevo, miren la normal. Ahí está la normal, fíjense bien cómo se disponen los acinos y demás. Y miren esta, ¿qué estará pasando con esta? Primero la coloración, ¿no? Listo, ¿qué pasa con la coloración? Si tienes toda la razón. Es como más brusca, por así decirlo, o sea, más... Ay, es que eso tiene una palabra. Es más como vasofílica, Más si no estoy mal. oscura, más... Sí, es más basofílico, bien. Esa es una muy buena observación y ahí va la parte del diagnóstico. Fíjense de nuevo, una glándula tiroides normal es prácticamente rosada, completa. Y fíjense estas áreas tan extensas que son de coloración basofílica. Acá está pasando lo mismo en el recuadro. Todo esto es una coloración basofílica que no es normal en la glándula. ¿Qué otra cosa les podría llamar la atención? Ya vimos el color, eso estuvo perfecto, muy buena observación. ¿Qué otra cosa podría ser? Y, profe, no sé cómo llamarlo, pero en la imagen, pues, de la tiroides que está de manera normal, se ven ¿Sí? como espacios grandes como en blanco. ¿Por acá será? ¿En estas partes? No, profe, como los espacios grandecitos que están en la parte eosinófica. ¿Como esta que acabé de poner? No, no sé. Profe, Algo creo así. que a lo que él quiere llegar es que no se dispersan de la misma forma. Algo así, profe. Bueno, tal vez que no son tan extensos y fíjense que aquí hay algunos coloides, pero sí hay áreas, pues de pronto a ver si es esto, que está desprovisto, por ejemplo, aquí de coloide. Acá no hay acinos ni nada, ¿no? Se ven sus grupos, pero como muy dispersos, muy separados entre ellos. Exacto, profe, a eso yo me refería. Vale, listo. Muy bien, eso también es muy cierto. Fíjense que hay una disparidad grande entre los como tal, los acinos tiroides. Hay unos muy pequeñitos, fíjense en este, por ejemplo, y hay otros muy grandes como este. Eso también es parte de la lesión. Como este es un fenómeno de tiroiditis de Hashimoto que se refleja en hipotiroidismo, todo este material basofílico que ustedes mencionaron precisamente es un infiltrado de linfocitos. En esta enfermedad, en esta tiroiditis, es una enfermedad inmunomediada o autoinmune, donde los linfocitos CD3, que también son llamados citotóxicos, si ustedes ya vieron algo de inmunología, esos linfocitos citotóxicos se vuelven autorreactivos, es decir, que empiezan a atacar el tejido propio del animal o de la persona, en este caso la glándula tiroides. Todos estos linfocitos terminan destruyendo los coloides, ¿sí? Entonces, un animal que sufre esta condición es más frecuente en nosotros, en los humanos, no puede producir hormona tiroidea, por ende,
va a producir hipotiroidismo. De pronto, así de pura casualidad, ¿ustedes alguna vez han visto un perrito con hipotiroidismo? Les voy a dar, Sobrepeso, ¿no, profe? listo, ese es de los primeros signos, sobrepeso, pero no leve, un sobrepeso pues marcado, ¿no? Que es progresivo, eso es cierto. Se demora años en desarrollarse, pero sí hay sobrepeso. ¿Qué otro signo de pronto recuerdo? A ellos se los voy contando para que cuando ustedes vean clínica, pues lo recuerden. Por ejemplo, estos animalitos desarrollan una condición que se llama cola de rata, donde ustedes van a ver que parte de la cola pierde el pelaje, como sobre todo la porción más distal, se vuelve completamente alopésica, por eso le llaman así. La piel se les vuelve muy elástica. Si ustedes, por ejemplo, le toman la piel de la región facial y la estiran, ustedes van a ver que es, en verdad se extiende bastante, eso es por alteraciones de la síntesis del colágeno. Ya otros cambios, pero son más microscópicos, se presenta ateroesclerosis. Las arterias se llenan de colesterol, como lo que nos pasa a nosotros, que en medicina veterinaria es muy raro, pero el hipotiroidismo es una causa muy común de ese tipo de lesión. Hay entre varios. Se pierde la calidad del pelaje. Ahí tiene varios signos, entonces para que después lo vayan correlacionando. Listo, entonces como les digo, eso es un caso bastante común. La tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis autoinmune. Ahora, eso también es un caso de hipotiroidismo, pero este sí es más de tipo carencial. Fíjense que pues estamos viendo lo mismo, aquí estamos viendo el coloide, si ustedes se dan cuenta, aquí están los acinos tiroideos, pero fíjense también la irregularidad que tienen. Noten cómo los coloides, pues ese es uno medianamente normal, y cómo los otros coloides están colapsando, ¿no? Fíjense cómo los acinos glandulares colapsan, se vuelven planos, prácticamente pierden su luz. Cuando un animal tiene una condición de deficiencia, en este caso de yodo, ustedes van a ver que ellos no pueden producir un coloide normal y la glándula colapsa. Lo que debe seguir a este proceso, que es algo que también se ve bastante fácil, es que estas células se empiezan a hipertrofiar, como ya no tienen yodo, entonces empiezan a hipertrofiarse para suplir la deficiencia de coloide que está produciéndose. Entonces estas células ya no son cúbicas simples, sino que se convertirían en cilíndricas. Aquí no alcanzo a hacer el cambio, pero es algo que se ve. Ah, perdón, de hecho se logra ver es acá. Esperen a ver si no se pixel. Cuando les mostré la imagen de arriba, esperen a ver si lo podemos ver, no se pixela mucho. Fíjense que este espacio de acá es un coloide, ¿listo? Pues donde debería estar. Y este es el epitelio del acino tiroideo. Entonces fíjense que aquí ya no es cúbico, sino que tiende a ser un poco más grande. Me toca intentar buscar esta imagen para mostrárselas con mayor resolución. Esa hipertrofia, ese aumento de tamaño de las células también es un indicativo de hipotiroidismo, ¿listo? O de deficiencia en la producción de hormona tiroide. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta glándula? Que vamos a pasar a hablar de la paratiroides. ¿Alguna duda con la función en la histología? Vale. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Y digamos, ¿cómo cambia cuando sería lo contrario? Digamos, no es que creo que hay hipo y hay hipertiroidismo, ¿sí? Si no estoy mal. Sí, también hay hiper. El hiper se presenta sobre todo en gatos, es donde más se ve. No quiero decir que solo en gatos, pero es donde más se ve. Los signos de esos animalitos es que se vuelven alopésicos, calvos, obviamente sin que sea esa raza de gatos calvos, ¿no? Cuando ustedes ven el contrario, pues, esperen a ver si tal les consigo una imagen. Normalmente el hipertiroidismo se asocia a tumores, a cáncer o a neoplasia, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Les voy a intentar explicar como con esta imagen. Si digamos, hay una capa de células, el epitelio en este caso simple plano, ustedes van a ver que hay una hiperplasia en estas células, es decir, que el epitelio ya no es simple plano, sino que se puede volver, por ejemplo, estratificado plano. De hecho, cuando hay carcinomas, o sea, tumores malignos de la glándula tiroides, este epitelio que ustedes ven acá se vuelve como el epitelio de la piel. ¿Sí recuerdan cómo es el epitelio de la piel? Más o menos, que es ese plano estratificado con queratina. Así se puede llegar a ver un hipertiroidismo a causa de un tumor. Si no es neoplasia, ustedes van a ver hiperplasia, entonces lo mismo. Va a haber un aumento de la celularidad del epitelio de los acinos tiroides, y aparte de eso, ustedes van a ver que el coloide también es irregular.
de hecho, es bastante parecido a esto. Los coloides son, o los acinos son disparejos, algunos tienen sobreproducción, algunos prácticamente no tienen nada. La glándula se genera un fenómeno que se llama displasia o desorden. Pero cuando es hipertiroidismo, digamos que la idea es que se aumenta el número de células, sufre hiperplasia. Sí, sí te quedó un poquito más claro, Ingrid. Sí, profe, ya entendí. Gracias, profe. Vale. Ya igual les muestro una imagen a ver si encuentro por acá para que la veamos mejor. ¿Tienen alguna otra duda con relación a la glándula tiroides? Vamos a hablar de la glándula paratiroides. Espérenme, ya les muestro aquí una imagen que está bastante bonita. Un segundito ya. Estoy molestando el internet. Ya atrás se las envío. Hablemos de esta glándula mientras tanto. La glándula paratiroides, solo por el nombre que tiene, ustedes ya deben saber dónde está ubicado, ¿no? Recuerden que ese sufijo para quiere decir al lado de, ¿no? Paratiroides, paramilitares, cosas así como esas. Es al lado de algo. Las glándulas paratiroides, si ustedes las recuerdan de anatomía, son pequeñitas. Pues no sé en qué especie las vieron ustedes, pero por lo menos tal vez en el equino y en el perro son relativamente fáciles de ver. Ustedes ubican la glándula tiroides y en su polo craneal o caudal o en los dos encuentran una estructura blanquecina que parece como grasita. Se ve así como si fuera grasa. Ese tejido es la glándula paratiroides. Entonces es como una bolita, es muy pequeñita, en verdad te les muestro un esquema. En algunas especies, como les comentaba, como en los cerdos y en las aves, por ejemplo, el tejido puede estar dentro de la glándula. Lo que pasa es que en las aves está como revuelto, ¿no? Pero en el cerdo está como delimitado, pero dentro de la misma glándula tiroides. Esa también es muy fácil de identificar histológicamente. Ustedes van a ver que las células son basofílicas, en verdad son oscuras en la mayoría de ellas. Y van a reconocer dos tipos, las que llaman principales, que son las que predominan en mayor número, las que son basofílicas, y las oxifílicas u oxíficas, que ese es el otro nombre que tienen, que son completamente rosadas. Esto ya hablamos un poquito sobre su función, pero pues principalmente eso es lo que van a hacer. Dentro de las células principales, pues se subdividen en dos tipos, son un poquito difíciles de ver porque uno las reconoce por color. Son las que son oscuras y las que son claras, ¿listo? ¿Por qué se le llaman a unas oscuras? Pues porque son basofílicas. ¿Por qué se le llaman a las otras claras? Porque el citoplasma es casi translúcido, ¿listo? No es más que eso. Ambas células, tanto las oscuras como las claras, producen la paratormona, ¿listo? Entonces, tengamos muy presente lo que les hablé ahorita de la calcitonina, ¿no? Porque vamos a ver una hormona que hace lo contrario. Cuando hablamos ahorita de la glándula tiroides, hablamos de las células parafoliculares y hablamos de la calcitonina, decíamos que la calcitonina producía hipocalcemia, ¿no? Es decir, que se presentaba una condición inicial de hipercalcemia y esa calcitonina favorecía la entrada de calcio al hueso. Ahora vamos a ver qué hace la paratormona, que es el evento contrario. Cuando ustedes tienen un paciente, un animal, una persona, lo que sea, que tiene hipocalcemia, ¿listo? Partimos de ahí, un animal con hipocalcemia, es decir, que tiene bajos niveles de calcio en sangre. Por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado hablar de la fiebre de leche, ¿cierto? De las vacas que en el posparto se caen. Esa es una condición de hipocalcemia. Entonces, para que ya sepan, hay flacidez muscular, hay debilidad para incorporarse, hay atonía intestinal, es decir, no se mueve el intestino, ese tipo de signos están asociados a deficiencia de calcio o hipocalcemia. Cuando el cuerpo detecta esas concentraciones bajas de calcio, que pues lo hacen las células principales, ellas favorecen la liberación de la paratormona, que lo que hace es viajar por sangre, llegar al hueso y estimular la proliferación de osteoclastos. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer, que los osteoclastos se activen y se multipliquen. ¿Para qué hace esto? Recuerden que los osteoclastos son esas células multinucleadas del hueso
que liberan sustancias enzimáticas para destruir esos cristales de hidroxiapatita que tiene el hueso y de esa forma liberar calcio y fósforo. ¿Por qué lo hizo el animal de nuevo? Porque él partió de una condición de hipocalcemia. Esa secreción de la paratormona de nuevo la hacen las células principales, tanto unas como otras. ¿En qué se diferencian las oscuras de las claras además del color? Se supone que las oscuras son las que son metabólicamente activas en el momento en el que se está evaluando la lámina histológica, mientras que las claras tienen dos componentes, o pueden ser células inmaduras o pueden ser células que se encuentran en un fenómeno de receso o de descanso, es decir, que tuvieron su producción glandular, pero por algún mecanismo entraron en un proceso de hipobiosis, se detuvo su actividad celular. Y esas células oxifílicas no se conoce su función exacta, pero se asocia a que probablemente tenga una acción autocrina, es decir, que la secreción de las células oxifílicas o oxíficas puede inhibir la función de las células principales o estimular la función de las células principales. ¿Listo? Por eso es que se supone que tiene acción autocrina, es decir, se regula la misma glándula. Entonces, como les mencionaba, aquí tenemos la glándula tiroides, fíjense que es distinta a la de nosotros los humanos la tenemos acá, al frente de la faringe, y estas estructuras que son como de forma de frijol o de grano de arroz, son bastante pequeñas en verdad, son las glándulas paratiroides. Como les decía, en algunos casos, las van a encontrar en los polos craneales o caudales de la glándula tiroides. Y de nuevo, en algunas especies no lo van a ver superficial, sino que están internos. Sobre todo si por pura casualidad ustedes tienen la posibilidad de hacer necropsia en un equino, por favor tomen estas glándulas, porque los equinos tienen muchas alteraciones del metabolismo del calcio que se pueden explicar desde estas mismas glándulas, ¿no? Y siempre que, yo siempre les hablo como si fueran patólogos de pronto algún día, siempre que ustedes hagan una necropsia y sospechen una condición hormonal, una enfermedad posiblemente hormonal, independiente de que sea de adrenal, de tiroides, de paratiroides, lo que sea, siempre tomen la hipófisis, ¿listo? Porque ocasionalmente la enfermedad se puede explicar desde allí. Cuando, pongámoslo así sencillo, cuando hay un hipertiroidismo, digámoslo de esa forma, el hipertiroidismo puede ser primario desde la glándula, es decir, que la glándula tiroides está en una sobreproducción de hormonas, por un tumor, por ejemplo, o puede ser secundario, cuando lo que está en sobreproducción es la TSH, o sea, la hipófisis está sobreestimulando la glándula tiroides. Entonces, por eso siempre en enfermedades hormonales, porque también ocurre con la adrenal, puede ocurrir hasta con el mismo páncreas en diabetes. Siempre, por favor, tomen la hipófisis para el diagnóstico. Ese es el aspecto de la glándula paratiroide. Como les digo, este tejido está altamente infiltrado por tejido adiposo. Por eso es que ustedes van a ver que hay tantos espacios claros, ¿listo? Lo que ustedes ven translúcido, que se ven como unas vacuolas, ya lo vemos en más detalle, es tejido adiposo. Lo que es tejido secretor de la glándula es lo que ustedes ven de color basofílico, bueno, un color como púrpura, y lo que se ve de color eosinofílico o rojo son vasos sanguíneos. Este obviamente es el menor aumento. Aquí estamos en 4X, no hemos mirado nada más. Vamos a darle un pequeño aumento. Sí, dime. ¿Podrías repetir la imagen? Es que se me fue el internet y se escuchó Claro, súper claro que sí. ¿Ya estás viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Listo. Como les comentaba hace un momento, esta glándula está rodeada de tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos, más resalta acá. Si ustedes ven, hay espacios claros que son bastante amplios por todo el tejido. Todo lado hay ese tejido blanquecino. En algo se logra ver que tiene vacuolas. Esperen a ver si lo puedo aumentar más. Fíjense que hay como unas vacuolas, unas estructuras redondeadas por acá delimitado. Eso es tejido adiposo, ¿listo? Todo este material translúcido o transparente, como le quieran decir, con vacuolas es tejido adiposo, tejido lipídico. El tejido como tal glandular, el tejido secretor de esta glándula, es esta estructura o este material que ustedes ven de color púrpura o fucsia, bueno, la verdad es que hay varios colores, ¿no? Es basofílico, yo lo resumo un basofílico. Fíjense cómo forma una especie como de proyecciones o trabéculas que están como metiéndose dentro del tejido adiposo, ¿listo? Es el tejido secretor o el tejido glandular, ya pues lo vemos en más detalle. Y esas estructuras rojas
o eosinofílicas intensas, que ustedes ven casi siempre como redondeadas, son vasos sanguíneos. Las glándulas siempre, en la gran mayoría de los casos, si no siempre, tienen alta irrigación dentro del parénquima, porque pues obviamente la secreción tiene que ir directamente a vía sanguínea. Esta glándula no tiene cápsula, casi se me olvidó comentarles eso. Ocasionalmente ustedes van a ver algo de tejido conectivo en la superficie, pero eso es una cápsula que proviene desde la misma glándula tiroides. ¿Listo? Cuando las glándulas son externas, normalmente pueden estar recubiertas por la misma cápsula tiroides. Cuando nos acercamos un poquito más, pues ya podemos reconocer las células. Esta célula grande que está acá, la que estoy mostrando con el cursor, la que es eosinofílica, fíjense que el citoplasma es de color rosado, el núcleo es pequeñito, ven a ver si les puedo poner otro círculo de esos. Así se puede. Esa célula pequeñita que acabé de encerrar en el círculo rojo, perdón, ya les corro el cursor, estas de acá son estas células, ¿listo? Las oxipílicas. Esas células grandes, rosadas, ustedes van a ver que tienen un citoplasma un poco vacuolar, son las células oxipílicas u oxíficas. ¿Listo? Las que tienen secreción autocrina, es decir, que regulan al resto de células. Esta parte sí es un poquito más complicada, pero como les digo, en verdad, pues no es, digamos que no es algo tampoco tan, como les digo, tienen que hacerlo siempre, no es algo así, no tiene ese criterio. Pero sí hay que reconocer cuáles son las células oscuras y las claras. El resto de células que tienen el citoplasma un poco basofílico o que tienen el citoplasma prácticamente translúcido, como vemos estas células, son las células oscuras o las células claras, ¿listo? Incluidas todas dentro de las células principales. Es decir, estas células que pues no son de citoplasma rosado, son aquellas que tienen la secreción de la hormona, del aparato hormona, ¿listo? Aquí creo que aquí están señaladas. Estamos más cerca, fíjense que las células oxipílicas o oxíficas son de color rosado intenso. Este es el citoplasma vacuolar. El resto de células que ustedes ven acá son las células claras y las células oscuras. Estas células que llamamos claras, fíjense que son las que tienen citoplasma translúcido. ¿Listo? Y estas otras células que tienen el núcleo redondeado, que no es tan oscuro como las células oxíficas, son las células principales oscuras. ¿Listo? Ocasionalmente también se ven basofílicas, para que las logren diferenciar. Y fíjense que siempre, de nuevo, hay tejido capilar. Las vacuolas que veíamos translúcidas en el menor aumento, fíjense que son estas mismas vacuolas. Ay, perdón, que moví la imagen. Esas vacuolas que estamos viendo aquí no son más que adipocitos, es tejido adiposo o grasa, como lo quieran llamar. Aquí están las células oxipílicas, miren cómo son de grandes. Y de nuevo aquí están las células oscuras, fíjense, y las células claras, que tienen el citoplasma completamente translúcido. ¿Cómo podemos diferenciar? Porque yo sé que de pronto ahorita me dicen, ¿cómo diferenciamos las oxipílicas de las oscuras? Fíjense que el tamaño de las oxipílicas es muy superior al del resto de las células, ¿listo? Y otra cosa que también les puede ayudar es que las células oxipílicas o oxíficas tienen el núcleo oscuro. Pues, yo sé que ambos son basofílicos, ¿no? Pero fíjense que estos núcleos son más oscuros, casi negros, si los comparamos con otros núcleos que son un poco más claros, más azules o más basofílicos. Esta glándula en verdad no tiene más pues, componentes aparte de lo que ya hemos visto. Tejido adiposo, vasos sanguíneos, fíjense que aquí está muy bien, capilares que van dentro del parénquima, células oxíficas y células principales en sus dos variedades, células claras, células oscuras, las que tienen el citoplasma pues, eosinofílico más intenso o basofílico. ¿Tienen alguna duda con relación a esta glándula? Bueno, ya seguimos entonces con la otra. Otra glándula importantísima para prácticamente todos los procesos metabólicos en el cuerpo. La glándula adrenal. Yo esta glándula me la aprendí con una memotecnia, no sé si a ustedes les funcione, pero pues ya les explico por qué se denomina así, ¿no? La glándula adrenal en verdad está dividida en corteza y médula, pero algo que es muy característico de la corteza es que esa corteza está dividida en 3 porciones. ¿Listo? Ya vamos a ver porque pues uno las puede diferenciar por la celularidad, pero pues hay que entrenar bastante el ojo para llegar a eso.
Cada una de las porciones de la corteza tiene una secreción distinta. ¿Listo? Ya también la vamos a ver, aquí es donde viene la memotecnia. Yo me las aprendí por el tipo de secreción que presentan en la corteza. Ya las vemos en mayor detalle, pero la corteza tiene una zona que se llama glomerular o glomerulosa, otra zona que se llama fascicular y otra zona que se llama reticular. Va en ese orden, solo la corteza. Glomerulosa, fascicular o fasciculada y reticular. Entonces, mucho con esto. La secreción de la glándula va de la siguiente forma. Se produce, ojo con esto, sal, azúcar y sexo. ¿Listo? ¿Por qué se produce eso así? La primera porción de la glándula, que es la glomerulosa, porque le llamo sal, porque ya modula, o bueno, secreta lo que se conoce como mineralocorticoides. Si ustedes recuerdan cuál es la principal función de la aldosterona, que es ese principal mineralocorticoide, es la absorción de sodio, ¿listo? Por eso yo lo asocio a sal. La primera zona, los mineralocorticoides, produce sal, reabsorbe sodio, en realidad, ¿no? La segunda yo la llamé azúcar, ¿no? En la porción fasciculada se producen glucocorticoides como el cortisol. Por eso la segunda fase yo me acuerdo como azúcar, glucocorticoides. Y la última, que es la reticular, yo la llamé sexo porque se producen hormonas esteroidales, andrógenos y estrógenos, es decir, testosterona y estrógenos, ¿no? Obviamente la secreción que ocurre en esta glándula no es la misma que en los testículos o en los ovarios, ¿no? Pero es para que más o menos lo tengan claro. ¿Qué se produce en la médula? Bueno, ahí si no tengo una memotecnia, la médula se produce en catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ese tipo de catecolaminas. Ustedes ya saben que las catecolaminas generan un efecto simpático, ¿no? Es decir, aumentan la frecuencia cardíaca y generan vasoconstricción. Esta es la ubicación que tienen, solo por mencionar algunas especies. Normalmente las glándulas adrenales están en la porción, bueno, recuerden que se llaman suprarrenales, ¿no? Por eso que llaman así, siempre están arriba de los riñones, en este caso un bovino, en este caso un equino. Si ustedes ven, por ejemplo, el canino, otra especie, siempre tienden a estar ubicados acá, digamos que más aproximado a lo que vemos en el riñón de un equino. Esta glándula, ustedes la cortan y ustedes van a ver que muy fácil se diferencia la corteza de la médula cuando se hace un corte desde el macro. Ay, perdón que les iba a aumentar también esta imagen y no lo hice. Desde acá podemos ver una glándula adrenal que ha sido cortada pues, de forma longitudinal y estamos viendo lo que es la corteza y la médula. ¿Listo? La parte más externa, bueno, esta parte de afuera que ustedes ven acá, ya reconocemos este tejido adiposo. Si ustedes recuerdan en anatomía, los riñones están cubiertos por el tejido retroperitoneal, que principalmente es tejido adiposo. Por eso es común que alrededor de las glándulas adrenales, alrededor de los mismos riñones, encontremos tejido adiposo. De hecho, en animales que son muy obesos, ocasionalmente la glándula adrenal se esconde dentro de ese tejido retroperitoneal, el tejido adiposo que es más externo. Luego, ustedes van a ver una estructura muy delgada de color eosinofílico intenso, esto que estoy delimitando, que es la cápsula. ¿Listo? Esta glándula tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Luego viene la corteza. La corteza empieza acá y termina acá. Aunque no se logra diferenciar muy bien, la parte glomerular o glomerulosa es esta parte más cercana a la cápsula, ¿listo? Es decir, aquí estaría lo que llamé como sal. En esta porción más externa, solo la más externa más o menos va hasta acá, esta porción de acá. Aquí es donde se producen los mineralocorticoides, la porción que se llama la porción glomerulosa, ¿listo? O glomerular. No tiene nada que ver con los glomérulos del riñón. Luego de esto viene la zona fascicular. Ya cuando lo veamos en más detalle, vamos a ver que en esta área fasciculada o fascicular, las células se disponen como cordones, es decir, como que forman hileras. Y es la más extensa. Esta más o menos viene desde acá y termina por acá. ¿Listo? Es la más extensa dentro de la corteza. Y la última, la capa reticular. Aquí las células se ven un poco más sueltas, como individualizadas. Entonces, de nuevo, con la memotecnia que les dije, aquí habría sal, o sea, mineralocorticoides como la aldosterona, azúcar en la fasciculada, glucocorticoides como el cortisol y sexo. Entonces aquí, andrógenos, bueno, testosterona y estrógenos, ¿listo?
que son las hormonas sexuales. Desde acá donde estoy señalando hasta abajo, encontraremos lo que es la médula. ¿Listo? Acá es donde se producen las catecolaminas. En verdad, en la médula, la celularidad es un poco, pues digamos que no es tan glandular como se ve en la parte de la corteza, sino que ustedes van a ver células individualizadas, células que llaman cromafines, que son las que producen, obviamente, las catecolaminas, y vamos a encontrar células ganglionares, es decir, neuronas. Sí, perdón, que no les habla ahorita de la médula, ¿no? Pero bueno, esas células se llaman cromafines. De hecho, cuando ustedes ven una glándula adrenal desde el macro y ustedes la abren por la mitad, van a ver que toma una coloración un poco como naranja. Eso es por una interacción que se da entre la secreción de catecolaminas y algunas sustancias como pigmentos que tienen las células cromatofines. También les llaman células feocromafines, feocromafines se llaman. Y aquí podemos ver estructuras vasculares tipo vena y arteriola, que pues también es muy común en una glándula, ¿no? Perdón, estas tenían que estar un poquito más grandes. Aquí está la misma carreta que les mencioné ahorita, pues no está tan bien identificadas las porciones, pero de nuevo tenemos la porción glomerulosa o glomerular, la porción fascicular o fasciculada, que es la más grande, y la porción reticular, que es la más pequeña. Hay algunas porciones donde aparentemente la reticular es más grande, eso es un poco irregular, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el corte. Digamos que ya por promedio, por ver tantas glándulas, uno sabe que la fascicular es la más grande y pues que las otras son un poco más restringidas. Y de nuevo, pues ahí está la médula. Aquí para que nos ubiquemos un poquito, perdón porque esta imagen está, pues está bien, no la quise voltear para que no se confundiera. Pero esto es la cápsula, ¿listo? Esta parte es la cápsula, o sea, para que nos ubiquemos, sí, está como al revés, estamos viendo esta parte y ahí empezamos a ver lo que está inmediatamente abajo. Entonces, de nuevo, aquí está la corteza. Estas primeras células que ustedes ven que forman como unas estructuras redondeadas, que forman como curvaturas, toda esta porción más cercana a la cápsula, la podemos ver más de cerca la región glomerular, glomerulosa. Y aquí cuando empezamos a ver que toman esta dirección, como de rayos de bicicleta, van hacia la periferia, van en líneas, en hileras. Un momentico, qué pena con ustedes. Ya, esos que van como en líneas, son hileras, nosotros lo vemos en más detalle, en la región fasciculada. ¿Listo? Y aquí, cuando están las células sueltas, es la porción reticular. Miremos esta. Esto que estamos viendo aquí de nuevo es la médula. Esto es la médula de la glándula adrenal. Aquí es donde están las células cromafines y las células ganglionares o las neuronas. Y los vasos sanguíneos que les comentaba. En verdad, de nuevo, la médula tiene una histología bastante sencilla. Cuando nos acercamos más a la médula, vamos de la médula primero, encontramos esto. Esas células que llamamos células medulares, que están aquí situadas, de nuevo son las células cromafines. Son las células que están produciendo, en este caso, las catecolaminas. Ellas se ubican dispersas en el tejido y tienden a formar como agrupaciones de células, agrupaciones pequeñas. Y lo otro que vemos acá como células ganglionares, de nuevo, son neuronas. Neuronas de tipo simpático. Como siempre, perdón, vemos capilares, en este caso de tipo sinusoidal. Tienen que repasar, por favor, lo básico para que cuando ven la sustentación no quedemos pues mal ahí. ¿Quién me puede comentar qué es un endotelio sinusoidal, por favor? ¿No se acuerdan que es un endotelio sinusoidal? Bueno, creo que no. Los vasos sanguíneos sinusoidales son aquellos que tienen alta permeabilidad porque la lámina basal es discontinua. Esto es como los sinusoides hepáticos, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que permite el paso de moléculas de alto peso molecular a través de ellos. Eso es un sinusoide. Como les comentaba, bueno, esto ya hablamos bastante.
La primera capa de la glándula adrenal, la capa glomerulosa, ya les dije, se dispone como una especie de curvas, hay una especie como de curvatura en la porción superficial, entonces tiene a formar como una especie de estructuras sigmoides. La verdad es que las células en la mayoría son muy parecidas, entonces como que no es de tanto criterio saber cómo son las células. Normalmente son redondeadas, son poligonales, tienen formas un poquito irregulares y el núcleo tiende a ser central. Esta capa glomerulosa, de nuevo, esto es lo más importante que se deben aprender de la glándula adrenal, su secreción. La porción glomerulosa de la corteza adrenal produce mineralocorticoides. Todos estos son mineralocorticoides, pero obviamente el más importante es la aldosterona. Recuerden que la aldosterona favorece la reabsorción a nivel renal de sodio y de forma indirecta, o bueno, sí, de forma directa podríamos decir, favorece la pérdida de potasio y de hidrogeniones. Esta aldosterona estimula la secreción de potasio y de hidrogeniones a nivel de glándulas y posteriormente a nivel renal favorece su eliminación. ¿Por qué se produce esta secreción? Siempre que ustedes encuentren una disminución de la volemia, por ejemplo, en una hemorragia donde se pierde sangre, en deshidratación, este mecanismo se dispara para que al absorber sodio también se absorba agua y de esa forma se restablezca la volemia. Ese es como el mecanismo pues, que busca contener la aldosterona. Esta es la capa glomerular, entonces fíjense que forman estructuras redondeadas, son las que estamos viendo acá. En algunos casos, cuando se logran ver, tienen, como les digo, un aspecto sigmoide, como que forman la letra S acá, así de esta forma. Acá lo que pasa es que no se ve muy bien. Pero siempre guíense porque la más externa, la que está más cercana a la cápsula. La siguiente es la capa fascicular o fasciculada. Fíjense que en este caso ya no son estructuras redondeadas, sino que tienden a ser estructuras largas en esta dirección. ¿Se ven cómo se disponen? Así en esta forma. Por eso se reconocen. Fíjense que no es tanto por su forma, porque las células en verdad son muy parecidas, pero sí más que todo por su disposición. Aquí, por ejemplo, forman cordones. Fíjense que una célula, otra célula van como en hileras, van uno detrás de otro. Esa es la forma de reconocer. Como les había dicho ahorita, en la capa fasciculada se producen glucocorticoides, principalmente el cortisol. Muy por encima, los glucocorticoides, recuerden que son sustancias que aumentan la glicemia. Los glucocorticoides, cuando se liberan, favorecen la movilización de lípidos, de proteínas, de aminoácidos, con el fin de producir gluconeogénesis o producir glucogenólisis. Ahí tiene otra función y se me olvidó. Listo. Los corticoides, aunque se me olvida eso, también tienen un efecto inmunosupresor. Los corticoides, cuando se liberan, viajan hasta los linfocitos y evitan la expresión de ciertas proteínas. ¿Listo? Entonces, de esa forma, inhiben la acción normal de los linfocitos, de esa forma producen inmunosupresión. De hecho, ustedes van a ver que estos corticoides ocasionalmente se utilizan como mecanismos de tratamiento. Por ejemplo, cuando hay condiciones inflamatorias, los corticoides se pueden administrar para corregir esas condiciones, pero tienen la contraindicación de que si la inflamación es de origen infeccioso, por ejemplo, bacterias o algo así, pues puede controlar la inflamación, pero también produce inmunosupresión que podría llegar a acabar o empeorar el cuadro. Aquí les comento también algo que pues he visto bastante en la práctica y que pues muy pocos como que tienen eso presente, y es la formulación de colirios o de gotas para los ojos que tienen cortisol, tienen corticoides. Los corticoides inhiben la producción de proteínas, ojo con eso. Si ustedes tienen un animal que tiene una úlcera corneal, si tiene una lesión directa del epitelio corneal del ojo, y ustedes le aplican colirios que tienen corticoides, esos procesos de regeneración del epitelio de la córnea se va a ver afectado. De hecho, ustedes pueden llegar a empeorar el cuadro por la administración de corticoides en estos casos. Y algo que es todavía más grave, eso también pasa bastante, que se administran corticoides, ellos cuando se administran tienen que irse decreciendo su dosis cada cierto tiempo, y no se hace de esa forma y ustedes causan un hipoadrenocorticismo, es decir, ustedes administran corticoides exógenos y de esa forma inhiben la función de las glándulas adrenales. Tengan mucho con eso porque eso es un evento iatrogénico
por el cual causamos hipoadrenocorticismo o hiperadrenocorticismo. Listo, la porción que estábamos mencionando es esta, la fasciculada, ¿listo? Perdón. Vamos a ver la última porción. Ah, bueno, aquí hay un detalle mejor de esta porción. Fíjense que forman hileras. ¿Sí? Me parecen hileras dobles, pero tienen una disposición, esto es vertical, tienen una disposición vertical, ¿no? Van de corteza hacia la médula, por decirlo de alguna forma, van en esa dirección. Las gotas de grasa que citamos acá, pues, en verdad, aunque en los libros dicen que es más común encontrarla, por ejemplo, en la parte glomerular, perdón, la verdad es que esas vacuolas lipídicas están en todas las capas que estamos viendo acá, porque pues, estas son células metabólicamente activas. Cuando ustedes vean patología general, les van a explicar los cambios grasos y pues ahí van a entender un poquito mejor eso. La porción o la capa reticular, pues la verdad no tiene un orden, por eso parecen células sueltas. Son, como dice ahí, cordones en anastomosis, es decir, hagan de cuenta que son hileras de células que se cruzan entre ellas. Entonces, por eso es que parece que estuvieran en desorden. Aquí, de nuevo, se da la producción de testosterona, que se denomina androgénica, y la secreción de estrógenos, pero mucho con esto, porque esta secreción de estas hormonas a nivel de la glándula adrenal no son supletorias de las que producen las gónadas. Recuerden que el principal sitio donde se produce testosterona es en los testículos, a partir de las células de Leydig, las células intersticiales. Y en los ovarios también es el sitio a través de la teca, de las células de la teca, es donde se produce la mayor cantidad de estrógenos. ¿Listo? De nuevo, la glándula adrenal produce estas hormonas, pero solo de forma complementaria. Nunca va a suplir la función hormonal de las gónadas. La porción reticular, fíjense que en verdad la que está como en más anarquía, en más desorden, ¿no? Acá no podemos ver estructuras de cordones, simplemente vemos células sueltas. Células que tienden a ser poliédricas, redondeadas, el núcleo redondo tiende a estar central y fíjense que es bastante pequeño. Ya no se organizan cordones como las otras capas. Listo, ¿tienen alguna duda de la glándula adrenal? Ya nos falta un poquito y acabamos esta parte. Bueno, parece que no hay preguntas. Porfa, intenten recordarlo con la memotecnia, ¿listo? Sal, azúcar y sexo, para que se acuerden de la glándula adrenal. Y médula catecolamina. Sí, fue con ustedes. Cuando nosotros vimos digestivo, nosotros hablamos sobre el páncreas, ¿no? Hablamos sobre el páncreas exocrino y mencionamos cómo se veía el páncreas endocrino. Entonces ya saben que el páncreas es un órgano que anatómicamente está asociado al píloro, o sea, la porción terminal del estómago, y al duodeno. Es una forma sencilla de que ustedes reconozcan esa porción de intestino. Si ustedes ven la primera porción intestinal y encuentran esa estructura glandular, ese es el duodeno, no lo duden, ahí es fácil de ubicar. El páncreas tiene una característica importante, tal vez es el único órgano que tiene esto, creo. Sí, creo que sí. Que dentro de un mismo tejido tiene una porción que es endocrina y una porción que es exocrina. Entonces recordemos que los acinos pancreáticos, ya los vemos en la histología, son aquellos que producen el páncreas o la secreción exocrina del páncreas. La secreción exocrina del páncreas siempre va a ir al intestino, sí, siempre. Y se secreta como zimógenos, son sustancias o son enzimas inactivas que por acción enzimática a nivel intestinal se activan y participan en la degradación del material alimenticio. Ese páncreas exocrino pues ya se nos quedó atrás en la parte digestiva, vamos a hablar del páncreas endocrino. El tejido endocrino del páncreas se llama así, como está aquí escrito, islotes de Langerhans. Esto se llama así, islotes de Langerhans. Dentro del islote de Langerhans se reconocen 4 células como principales, por decirlo de alguna forma. Las células alfa, las células beta, las células C y las células delta. Estas células no se pueden distinguir entre ellas, ¿listo? Ustedes van a encontrar que en los libros dicen no, que el núcleo de una es más pequeño que el otro, que el citoplasma puede ser más basofílico que el otro. La verdad, para que ustedes puedan diferenciar fácil ese tipo de células, hay que hacer pruebas supletorias como la inmunistoquímica, que nosotros ya hemos hablado de esa técnica, ¿no?
cuando se utilizan anticuerpos para marcar células específicas. Es decir, yo utilizo anticuerpos contra las células beta, entonces las únicas que me van a teñir son las células beta, así las reconozco. Dentro de las funciones de estas células, pues la más importante de todas ellas es esta. Las células beta secretan la insulina. ¿Quién me puede decir, por favor, para qué sirve la insulina? ¿Alguien al azar? Bueno, vamos a ver. Regulación de... Regular los niveles de azúcar. Regular... Regula los niveles de azúcar, pero ¿cómo? La insulina hace algo muy particular con relación a la glucosa, que sí tiene que ver con la disminución de sus niveles. Alguien escribió acá, pero ya miramos. Sí, pero ¿cómo? O sea, sí lo regula, pero ¿con qué mecanismo lo regula? Hacia allá va la pregunta. Por favor, no se les olvide esto. La insulina, para regular la glicemia o regular las concentraciones de glucosa en sangre, favorece el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. ¿Listo? La insulina estimula la formación de receptores de superficie para la glucosa que posteriormente utiliza la célula para internalizar esa glucosa. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, se puede degradar para producir energía. ¿Listo? Eso es lo que hace en verdad la insulina. Porque cuando ustedes me dicen regula los niveles de la glicemia, pues el glucagón también hace esa función, ¿no? Mientras que la insulina disminuye la glicemia, el glucagón es hiperglicemiante, es decir, aumenta la glucosa en sangre. El glucagón, aunque es secretado principalmente por el hígado, también es secretado por las células alfa del páncreas endocrino. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos funciones importantes. Las betas producen insulina, la secreción más importante del páncreas. Las alfa producen glucagón, que tiene un efecto hiperglucemiante, y la insulina hipoglucemiante. ¿Listo? La célula C no se conoce aún su función del todo, parecen ser células de reserva o células de reposo, ¿listo? Es decir, células que son inmaduras o células que ya no están en fase de producción enzimática. Y la célula delta, esta también está en discusión su función, pero aparentemente tiene un rol muy importante. ¿Cuál es el rol importante? Sobre todo, inhibe la secreción de células alfa y beta, es decir, tiene una función autocrina, ¿cierto? Su secreción regula la misma secreción del páncreas endocrino a través de la secreción de somatostatina, ¿no? Esa es la principal secreción de las células delta. Aquí estamos viendo el páncreas completo, ¿listo? Primero les voy a mostrar el páncreas exocrino para que lo recuerden pues un poquito mejor. Este es el páncreas exocrino, estos son los que llamamos acinos pancreáticos. En verdad son células que se disponen de forma concéntrica. Algo que es muy característico de los acinos pancreáticos es lo que estoy mostrando en esta imagen de la parte superior izquierda. Fíjense que las células de los acinos pancreáticos son muy características por su color. Estas células tienen ambas coloraciones, son eosinofílicos y son basofílicos. La parte eosinofílica de estas células es donde está la secreción enzimática. Fíjense que son gránulos. Si ven esto, aquí están contenidos los imógenos que posteriormente van a ir hacia la secreción del intestino. Y esta área cerca al núcleo se ve bastante basofílica por la cantidad de ribosomas que penetran estas células. Como estas células todo el tiempo están produciendo simógenos, pues el material genético y lo que serían los ribosomas son muy activos. Por eso es que estas células tienen dos coloraciones, basofílica por los ribosomas y eosinofílica por el producto de la secreción que tienen en los gránulos. Ese es el páncreas exocrino. Ellos tienen ductos comunes de drenaje, que son los que estamos viendo acá. Como todo ducto, pues tiene un epitelio cúbico simple y la secreción se ve en su interior. Esto que ven ustedes a la periferia es músculo liso, que es común como un esfínter. ¿Listo? Es decir, ese músculo liso se cierra o se abre para favorecer la salida de la secreción a través de estos ductos. Es el páncreas exocrino. Ahora miremos el páncreas endocrino. Esta estructura redondeada, que ustedes ven de una coloración un poco más pálida y que está compuesto por células individuales, fíjense que son células redonditas y pequeñas, es el islote de Langerhans. ¿Listo? Esta estructura de acá es el páncreas endocrino, solo es. Estas células, fíjense que en verdad son muy parecidas entre ellas.
Algunas tienen el núcleo pequeñito, eso es cierto, pero en verdad todas son redondeadas con un citoplasma que es más bien eosinofílico pálido. Aquí dentro de esta masa celular vamos a ver que las células que predominan de nuevo son las beta, son más o menos el 70% de la población celular, pero aquí también encontraremos células alfa, células C y células delta dentro de este mismo componente. Y todo este tejido está altamente asociado a tejido capilar. ¿Por qué? Pues porque obviamente su secreción tiene que ir al torrente sanguíneo, ¿sí o sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos el día de hoy? ¿Alguna duda sobre alguna de las glándulas? Profe, la verdad a mí no me quedó muy claro la parte del páncreas endocrino y exocrino. Vale, listo. Ya lo vuelvo a explicar entonces. Bueno, antes de volverles a explicar, entonces pongámonos de acuerdo en cuáles dibujos debemos tener presentes. Para esta primera imagen, quiero que por favor hagan este dibujo, ¿listo? La que tenemos en la diapositiva 5. Este sería el primer dibujo que ustedes van a hacer de la glándula pineal. Recuerden que hay que ubicar todas sus partes, entonces estamos los astrocitos, los cuerpos con depósito de mineral, y aquí tenemos los pineacitos, que son los que están acá, y tabique de tejido conectivo. O sea, veríamos dos células, estos cuerpos de depósito de mineral y el tabique de tejido conectivo. Ese sería el primer dibujo, por favor. La diapositiva 5, ¿no? El de la tiroides, por favor, hagamos este, el de la diapositiva 13. ¿Qué quiero que hagan aquí de diferente en esta imagen? Que por favor ubiquen estas células dentro del esquema. O sea, en la imagen 13 fue que dijimos, sí, en esta, por favor intenten ubicar también las células parafoliculares. Lo mismo, con sus partes, yo veré bien hecho el dibujito. Ustedes saben dibujar. En la glándula paratiroides hagamos este dibujo, por favor. Hagan el tejido adiposo, los capilares y los dos tipos de células, las principales y estas grandes que son las oxifílicas. Diapositiva 22. Listo, vamos en el tercer dibujo. En la glándula adrenal, hagamos por favor el 27, el de la diapositiva 27. Y hagamos, ¿cómo hacemos? Intentemos hacer todas las porciones de la corteza, listo, dentro del mismo dibujo 27, para que ahí ubiquemos la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Listo, ese sería el dibujo de la glándula adrenal. Y por último el del páncreas, que ya se los vuelvo a explicar los dos tipos. Listo, entonces ahí quedamos claro con los dibujos, ¿cierto? En un momento les vuelvo a mostrar el de la hipófisis para que sepamos qué dibujo corresponde a esa parte, ese tejido que vimos. Entonces, de nuevo, vamos a ubicar el páncreas. Ya sabemos que anatómicamente se ubica cercano al estómago y sobre el duodeno. Allí es donde lo vamos a encontrar. Macroscópicamente es un tejido lobulado o como una glándula, como cualquier glándula que ustedes hayan visto. Su superficie es rugosa y aparentemente está aceptada. Ahora, en la parte histológica vamos a reconocer dos componentes mayores. El páncreas exocrino, que es todo esto que estoy señalando, donde las células son basofílicas, todo este tejido que está en la periferia, páncreas exocrino, y este que está aquí redondeado, que es de color translúcido, es el páncreas endocrino, ¿listo? Exocrino, endocrino. El páncreas exocrino también es denominado como acinos pancreáticos. ¿Qué es un acino? Es el acúmulo de estas células. Fíjense que ellas forman como una especie como de roseta, como una estructura concéntrica o redondeada. Los núcleos están a la periferia y normalmente aquí hay un ducto de drenaje. Estas células del páncreas exocrino tienen esta característica que está en el recuadro. Cuando ustedes ven el páncreas exocrino van a ver que las células tienen dos colores dentro de ellas. Tienen una porción eosinofílica, que es granular, y una porción basofílica, que está cercana al núcleo. Estas son las dos porciones bien definidas. Les comentaba ahorita, esa porción eosinofílica granular que ustedes ven acá, contiene los zimógenos, es decir, las formas inactivas de las enzimas, que tras su secreción van a ir al intestino. Y el resto, la coloración basofílica que presenta,
tiene que ver mucho con la proliferación de ribosomas que están actuando en la síntesis de los imógenos. Eso, pero tienen las dos coloraciones también marcadas. La parte central que ustedes ven acá, que está en alguna medida delimitado, se llama islote de Langerhans. Este islote de Langerhans es lo que conocemos como el páncreas endocrino. Perdón, hay un momentico. La gran diferencia con el páncreas exocrino, pues primero fíjense que estas células no tienen este patrón de color que habíamos visto anteriormente. Las células que encontramos dentro del islote de Langerhans son homogéneas en su color, tienden a ser una coloración basofílica tenue, como un color lila. Su núcleo es central y las células son predominantemente redondeadas. Esta estructura que ustedes ven aquí a la periferia son ductos de drenaje del páncreas exocrino. Estos ductos recogen la secreción que viene de los acinos pancreáticos, de hecho aquí se ve algo de su secreción, y va a través de un ducto central. Este ducto tiene un epitelio cúbico simple y en la periferia tiene músculo liso. Les comentaba ahorita que esto sirve como una especie de esfínter para controlar, ya sea por contracción o por dilatación, la salida de la misma secreción. Y ahora en un acercamiento de este páncreas endocrino, entonces fíjense que en verdad son células individualizadas, son células, por decirlo de alguna forma, que dentro de ellas no podemos diferenciar con facilidad cuáles son alfa, cuáles son beta, cuáles son C o cuáles son delta, ¿listo? Lo único que sabemos de todas estas células que están acá es que las que predominan son las células beta, que son el 70% de la población, las células beta que producen insulina. Ellas están relacionadas estrechamente a capilares, obviamente porque la secreción que se da va a ir directamente a los capilares y luego al torrente sanguíneo. Listo. ¿Tiene alguna otra duda con relación a cualquiera de las glándulas que vimos hoy? ¿O a los tejidos? Vale, si no hay más dudas, por lo menos por hoy acabamos el tema. Les recomiendo los dibujos, regálenme un momentico, ya les muestro la otra presentación. Perdón, les muestro el otro dibujo. Entonces, por favor, la primera imagen va a ser esta que estamos viendo de la hipófisis. Entonces aquí podemos ver, recuerden que ya tiene 3 porciones, la neurohipófisis, la parte intermedia, que acuérdense que es un tejido como con características de las 2 porciones, y la adenohipófisis, que es la parte netamente glandular, ¿no? Una vez que tengamos claro esta primera parte, entonces habrá que hacer un acercamiento a la adenohipófisis para ver la celularidad que presenta en estas áreas. Hacemos esta otra imagen, entonces sería la 9, la 11. No, mejor en cambio de la 11 hagamos la 14, que aquí ya están para que ustedes tengan más fácil las referencias, para que hagan las células acidófilas. Aquí sí que es importante el color, ¿no? Células acidófilas que son rosadas, células basófilas que son basofílicas o azules, y las células cromófobas que recuerden que son de una coloración tenue, que son de una coloración más bien lila. Eso sería la adenohipófisis o la parte anterior de la hipófisis. Y hagamos por favor 9, 11 y hagamos este también. Cualquiera de los dos que ustedes quieran. Recuerden que la neurohipófisis únicamente tiene cuerpos neuronales escasos, tiene axones y tiene estos cuerpos de Herring, que recuerden que son acúmulos de secreción, ¿no? Que van a través de lo que serían los axones de las neuronas.
Entonces serían 3 dibujos de esta parte, ¿no? 9, 11 y diapositiva 27, por favor, con sus partes. No sería más. Entonces, como les comentaba, ya por el día de hoy no es más por mi parte.